Bienvenido de nuevo al canal. Si estás listo para una transformación, emoción y un giro que no olvidarás, estás en el lugar correcto. Nunca imaginé que sería el tipo de mujer que se sienta sola en la mesa de la cocina a las 3 de la mañana mirando una taza de té fría, preguntándome exactamente en qué momento mi esposo dejó de ser el hombre con el que me casé. Si me hubieras preguntado hace 5 años quién era él, habría respondido sin dudar. Calmado, confiable, ligeramente torpe en entornos sociales, pero gentil de una manera que hacía que la gente confiara en él. Era el hombre que sostuvo mi mano en el funeral de mi madre y no dijo una palabra porque sabía que el silencio era lo que yo necesitaba. Era el hombre que arregló la bisagra suelta de la puerta de nuestro dormitorio y siempre recordaba apagar la luz del porche antes de dormir. Era mi esposo. O al menos eso pensaba yo. Las primeras señales no llegaron de forma dramática. No hubo una confesión repentina ni un descubrimiento impactante. Comenzó con pequeños cambios que eran fáciles de descartar, el tipo de cosas que solo conectas después cuando ya es demasiado tarde para fingir que no eran nada. Empezó a pasar más tiempo en el baño, cerrando la puerta con llave, no solo para ducharse, sino durante largos periodos en los que el agua nunca corría. Cuando le preguntaba, sonreía y decía que solo estaba pensando, que solo se estaba relajando después del trabajo. Le creí porque quería creerle. El matrimonio te enseña a aceptar respuestas simples cuando la alternativa se siente como una acusación. Luego estaban la ropa. Al principio fue solo la ropa sucia. Noté telas delicadas mezcladas con sus camisas habituales, cosas más suaves que cualquier cosa que hubiera usado antes. Dijo que eran mías, que debía haberlas olvidado. Me reí y lo dejé pasar. Aunque sabía cada prenda de ropa que poseía, y ninguna se sentía así entre mis dedos. Me dije a mí misma que estaba siendo paranoica. Me dije a mí misma que el matrimonio significaba confianza. Pero la confianza no detiene la observación. Vi la forma en que se miraba en el espejo cuando pensaba que no lo estaba observando. No era vanidad. No exactamente. Era algo más cercano al anhelo, como si estuviera buscando una versión de sí mismo que se negaba a aparecer. A veces sus manos se demoraban en su cintura, su pecho, su rostro, como midiendo algo invisible. Cuando entraba en la habitación, volvía en sí de golpe, hombros rectos, voz más grave, máscara firmemente en su lugar. La distancia emocional llegó después. Seguía siendo amable, seguía estando presente, pero había una pared entre nosotros que antes no existía. Las conversaciones se mantenían superficiales. Los planes a futuro se volvieron vagos. Cuando hablaba de vacaciones o reuniones familiares, asentía pero nunca agregaba nada propio. Se sentía como si estuviera saliendo lentamente de la vida que compartíamos, paso a paso con cuidado, esperando que no notara el espacio vacío que dejaba atrás. La noche en que todo cambió fue tranquila y ordinaria, lo que de alguna manera lo hizo peor. Me había ido a la cama temprano con dolor de cabeza, y él dijo que se quedaría despierto un poco más. Me desperté más tarde con el sonido de movimiento suave y cuidadoso. Cuando abrí los ojos, la luz del dormitorio estaba encendida y él estaba de pie junto al armario, no nuestro armario compartido, sino el que había reclamado para almacenamiento meses atrás. Se congeló cuando se dio cuenta de que estaba despierta. No sé qué expresión tenía en mi rostro, pero sé lo que sentí. Una certeza repentina de que lo que estaba a punto de suceder cambiaría todo. Tomó una respiración que parecía venir de algún lugar profundo dentro de él. El tipo de respiración que la gente toma antes de saltar al agua fría. No puedo seguir mintiendo, dijo. Esa frase sola hizo que mi estómago se hundiera. Años de matrimonio te enseñan el peso de esas palabras. Abrió la puerta del armario lentamente, como dándome tiempo para apartar la mirada. No lo hice. Dentro había vestidos cuidadosamente ordenados, colores que iban desde pasteles suaves hasta azules profundos. Zapatos alineados en la parte inferior, cuidadosos e intencionales. Una pequeña caja estaba en el estante, abierta lo justo para que viera maquillaje dentro. No sé cómo explicar esto todavía, dijo con la voz temblando a pesar del control que intentaba mantener. Pero esto no es nuevo. Solo lo he estado escondiendo. Recuerdo haber pensado absurdamente que los vestidos eran hermosos. Ese pensamiento me enfureció conmigo misma. Hice preguntas que no tenían sentido. Palabras que salían en desorden. ¿Era esto una fase?
¿Estaba infeliz? Era por mí. Escuchó. Realmente escuchó y respondió lo más honestamente que pudo. Dijo que no se sentía como hombre de la forma en que el mundo esperaba que lo hiciera. Dijo que usar ropa de mujer se sentía como respirar después de contener la respiración durante años. Dijo que estaba aterrorizado de perderme. Esa noche no lloré. El shock tiene una forma de congelar las lágrimas. Le dije que hablaríamos más después, que necesitaba tiempo. Asintió con alivio y miedo luchando en su rostro. Dormimos espalda con espalda sin tocarnos, ambos mirando hacia la oscuridad con miedos completamente diferentes. Lo que no sabía entonces era que esto era solo el comienzo. Que el hombre al que llamaba mi esposo estaba parado al borde de una transformación que ninguno de los dos entendía completamente todavía. Que algún día lo miraría y vería no solo ropa diferente, sino un cuerpo diferente, un nombre diferente, una vida diferente desplegándose frente a mí. Y que tendría que decidir si el amor podía sobrevivir a un cambio tan profundo. Los días después de esa noche se sintieron irreales, como si ambos estuviéramos caminando por una versión de nuestra casa que parecía igual pero seguía reglas diferentes. Todavía preparaba café por la mañana, todavía besaba mi mejilla antes del trabajo, pero ahora había una fragilidad en todo. Cada palabra se sentía cargada. Cada silencio se sentía intencional. Seguía repitiendo su frase en mi cabeza. No puedo seguir mintiendo y preguntándome cuántas otras verdades aún esperaban detrás de ella. Acordamos hablar por las noches cuando el mundo estaba tranquilo y no había distracciones. La primera conversación fue torpe. Él luchó por encontrar el lenguaje correcto y yo luché por escuchar sin interrumpir. Explicó que vestirse no era sobre fingir o actuar. No era un disfraz. Era comodidad. Era alineación. Dijo que cuando usaba esa ropa, algo dentro de él finalmente se asentaba. Como si un ruido interno constante se desvaneciera en el fondo. Admitió que había sentido esto desde la infancia, pero aprendió temprano que era más seguro esconderlo. Esa admisión dolió más de lo que esperaba. No por lo que sentía, sino por cuánto tiempo lo había llevado solo. Me pregunté cuántas veces me había sonreído mientras empujaba silenciosamente una parte de sí mismo más abajo, convencido de que desaparecería si la ignoraba. Me pregunté si nuestro matrimonio había sido construido sobre una versión incompleta de él, y si eso lo hacía frágil o valiente. Luego los cambios se volvieron más visibles, no de la noche a la mañana, no dramáticamente, sino de manera constante como una marea que no pide permiso. Comenzó a dejar crecer su cabello solo un poco al principio. Cuando lo noté se encogió de hombros y dijo que le gustaba así. Prestó más atención al cuidado de la piel, pasando más tiempo frente al espejo, experimentando con cautela. Su postura se suavizó, su voz, una vez cuidadosamente controlada, se volvió más relajada, menos forzada a un rango que se sentía seguro. Una noche me preguntó si podía mostrarme algo. Mi corazón latió más fuerte de lo que debería. Fue al dormitorio y regresó usando uno de los vestidos del armario. Simple, modesto, azul. Parecía aterrorizado, como si se estuviera preparando para un impacto. No sé qué expresión cruzó mi rostro, pero sé que no aparté la mirada. El hombre con el que me casé estaba frente a mí, familiar y desconocido al mismo tiempo, con los ojos buscando en mi rostro señales de rechazo. Le dije que parecía nervioso. Se rió, un sonido pequeño y aliviado, y dijo que eso era quedarse corto. Hablamos durante horas esa noche sobre límites, sobre miedos, sobre lo que esto significaba y lo que no. Me aseguró que no se iba, que todavía me amaba, que esto no era sobre reemplazar nuestra vida, sino finalmente ser honesto dentro de ella. Quería creerle. Y en muchos sentidos, lo hice. Pero la creencia no borra la confusión. Comencé a llorar en silencio por la versión de mi esposo que pensaba que conocía. No porque se hubiera ido, sino porque la certeza que había envuelto alrededor de él se estaba deshaciendo. Los amigos notaron los cambios antes de que estuviera lista para explicarlos. Las preguntas llegaron disfrazadas de bromas, de curiosidad, de preocupación. Aprendí a desviar, a sonreír a través de la incomodidad, a proteger una verdad que todavía intentaba entender yo misma. Luego vino la cita con el médico. Me lo dijo de antemano, sentado al borde de la cama, con las manos fuertemente entrelazadas. Dijo que necesitaba explorar esto más seriamente, que vestirse ya no era suficiente,
que algo más profundo lo estaba llamando. No entendí completamente lo que quería decir hasta que pronunció la palabra identidad, hasta que dijo que no solo quería expresarse de manera diferente. Quería vivir de manera diferente. Las semanas que siguieron estuvieron cargadas de anticipación. Artículos de investigación abiertos en su computadora portátil. Términos médicos entraron en nuestro vocabulario. Hormonas, transición, cambios que no podían deshacerse. Hablaba con una mezcla de emoción y miedo, como alguien describiendo un viaje que había soñado pero nunca pensó que realmente tomaría. Cuando finalmente me dijo que iba a comenzar el tratamiento, sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Prometió ir despacio, comunicarse, respetar mi proceso tanto como el suyo propio. Asentí aunque mi pecho se sentía apretado. Le dije que lo apoyaba y lo dije en serio. Pero el apoyo no significa certeza. El amor no significa inmunidad a la pérdida. Los cambios físicos comenzaron sutilmente. Su rostro se suavizó. Su piel cambió de textura. Sus emociones se acercaron más a la superficie, las lágrimas llegaban más fácilmente. La risa también. Luego, una mañana, meses después, se paró en la puerta del baño y dijo en voz baja que su cuerpo estaba cambiando de formas que ya no podía ignorar. Su pecho se sentía diferente, sensible, más lleno. Lo miré y me di cuenta de que el hombre con el que me casé se estaba convirtiendo lentamente en alguien nuevo, no solo en ropa o comportamiento sino en forma. Y en algún lugar entre el miedo y el amor, entendí que los próximos capítulos pondrían a prueba todo lo que pensaba que sabía sobre el matrimonio, la identidad y lo que realmente significa quedarse. Para cuando los cambios ya no podían descartarse como sutiles, nuestra vida había desarrollado un ritmo extraño. Las mañanas eran tranquilas, casi cuidadosas. Las noches estaban llenas de largas conversaciones que a veces no llevaban a ninguna parte y a veces abrían puertas que ninguno de los dos sabía cómo cerrar. Todavía estábamos casados, todavía compartíamos un hogar, pero el espacio entre quien había sido y quien se estaba convirtiendo crecía cada día. La transformación física alcanzó un punto en el que la negación dejó de funcionar. Su pecho ya no era plano, ya no era algo que una camisa holgada pudiera disimular. La primera vez que lo noté claramente me quitó el aliento. No solo por el shock, sino porque hizo que todo fuera real de una manera que las palabras nunca podrían. Los senos no eran una idea o una posibilidad. Eran evidencia innegable de que el camino en el que estaba había cruzado un umbral. Notó mi reacción inmediatamente. Siempre lo hacía. Me preguntó si estaba bien, con la voz llena de preocupación, no de acusación. Dije que sí porque decir que no se sentía como admitir algo para lo que no estaba lista. Pero esa noche, acostada despierta a su lado, miré al techo e intenté entender cómo se adapta el amor cuando la persona que amas está cambiando de formas que nunca imaginaste. Los cambios emocionales fueron igual de significativos. Estaba más abierto, más expresivo, más vulnerable de lo que jamás lo había conocido. A veces se sentía como conocerlo por primera vez. Otras veces se sentía como perderlo en cámara lenta. Ahora lloraba abiertamente, no en crisis, sino en momentos tranquilos cuando algo lo tocaba profundamente. También reía con más libertad, como si la tensión que había llevado durante años finalmente estuviera soltando su agarre. Una noche se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, con las manos cruzadas, postura nerviosa pero resuelta. Me dijo que había estado pensando en su nombre. El que nació con él ya no se sentía correcto, ya no reflejaba en quién se estaba convirtiendo. Dijo que el nombre viejo se sentía pesado, como ropa que nunca le quedó bien. Había estado probando uno nuevo en su cabeza, susurrándolo para sí mismo, escribiéndolo en cuadernos cuando nadie estaba cerca. Cuando dijo el nuevo nombre en voz alta, la habitación pareció quedarse en silencio. Lo repetí lentamente, probando cómo se sentía en mi boca. Sonaba correcto y equivocado al mismo tiempo. Correcto para la persona sentada frente a mí, equivocado para los recuerdos unidos al viejo. Me di cuenta entonces de que los nombres llevan historia, y cambiar uno no borra el pasado. Lo remodela en cómo lo recuerdas. Me pidió si podía intentar usarlo en casa, solo entre nosotros, mientras él resolvía el resto del mundo. Acepté. Aunque mi corazón se sentía conflictuado, decir el nuevo nombre se sentía como reconocer una verdad a la que todavía me estaba ajustando. Pero también se sentía como un acto de amor, una forma de decirle que lo veía, incluso si todavía estaba aprendiendo cómo.
Fuera de nuestra casa, la presión aumentaba. Su apariencia estaba cambiando lo suficiente como para que los compañeros de trabajo lo notaran. Los extraños dudaban antes de dirigirse a él. El mundo que una vez se movía a su alrededor sin cuestionar, ahora se detenía, recalculaba y a veces juzgaba. Cada interacción incómoda dejaba una marca. Algunos días llegaba a casa exhausto, no por el trabajo, sino por existir en un cuerpo que atraía atención. Yo también luchaba, aunque de formas más silenciosas. Cuestionaba mi propia identidad, mis propias expectativas. Me había casado con un hombre. ¿Qué significaba eso ahora? Seguía siendo esposa. ¿Tenía permitido llorar lo que había perdido mientras apoyaba lo que él estaba ganando? Me sentía egoísta por mi tristeza y resentida por mi culpa. Era un nudo complicado de emociones sin una forma fácil de deshacerlo. La noche en que me dijo que quería vivir a tiempo completo como su verdadero yo fue una de las más difíciles que habíamos enfrentado. Dijo que no podía seguir cambiando entre versiones de sí mismo dependiendo del entorno. Era agotador. Era doloroso. Necesitaba consistencia, honestidad y visibilidad. Me preguntó si podía caminar a su lado a través de eso. No respondí de inmediato. Necesitaba sentarme con el peso de la pregunta porque caminar a su lado significaba enfrentar al mundo juntos, no escondernos detrás de puertas cerradas. Significaba redefinir nuestro matrimonio en público, no solo en privado. Significaba dejar ir la ilusión de que esto era temporal o experimental. Esa noche me di cuenta de que el hombre con el que me casé no estaba desapareciendo. Se estaba transformando y me estaban pidiendo que me transformara con él. Estuviera lista o no, la historia de nosotros estaba entrando en un capítulo que ninguno de los dos podía saltarse. Vivir abiertamente lo cambió todo más rápido de lo que esperaba. Una vez que dejó de esconderse, el mundo irrumpió con opiniones, reacciones y consecuencias que ya no podíamos controlar. La primera vez que salimos juntos después de que comenzó a presentarse completamente como él mismo, sentí una tensión asentarse en mis hombros que no se fue durante semanas. Cada mirada se sentía más fuerte. Cada pausa en la conversación se sentía cargada. Me volví hiperconsciente de cómo la gente nos miraba, a él y a mí. Algunas personas fueron amables de formas que me sorprendieron. Una cajera que sonrió cálidamente y usó el nombre correcto sin dudar. Un vecino que simplemente dijo hola como si nada hubiera cambiado. Esos momentos se sintieron como pequeñas victorias, respiraciones de aire en una habitación pesada. Pero no todos fueron amables. Hubo miradas que se demoraban demasiado, susurros que nos seguían por los pasillos y preguntas que cruzaban límites disfrazadas de curiosidad. La familia fue más difícil. Contarle se sintió como prepararse para una tormenta emocional sin saber en qué dirección soplaría el viento. Algunos necesitaron tiempo. Algunos respondieron con un silencio que dolió más que la ira. Unos pocos dijeron cosas que no pudieron retractarse. Palabras dichas desde el miedo o la incomprensión que cortaron profundamente. A través de todo, él se mantuvo firme de una manera que me asombró. Estaba nervioso, sí, pero también resuelto. Esto era quien era, y esconderse ya le había costado demasiado. En casa nuestra dinámica cambió de nuevo. Tuve que reaprender cómo verlo, no solo físicamente sino emocionalmente. No era mi esposo de la forma en que una vez entendí esa palabra, pero seguía siendo mi pareja, seguía siendo la persona que conocía mis hábitos, mis miedos, mis estados de ánimo no expresados. A veces me sorprendía usando el lenguaje viejo en mi cabeza, expectativas viejas, y sentía una punzada de pérdida. Otras veces sentía un extraño sentido de orgullo al verlo moverse por el mundo con una confianza creciente. El momento que más me cambió ocurrió en silencio, sin audiencia. Una noche después de un día largo se sentó a mi lado en el sofá, exhausto pero calmado. Apoyó su cabeza contra mi hombro, algo que no había hecho en años. No porque no quisiera, sino porque no se había sentido lo suficientemente cómodo en su propia piel. En ese momento sentí la verdad de lo que este viaje le había dado. Paz, presencia, una suavidad que no era debilidad, sino alivio. Aún así, había grietas. La intimidad tuvo que ser redefinida. No solo la cercanía física, sino los roles emocionales. Luché con lo que significaba para mi propia identidad, cómo me presentaba, cómo explicaba mi relación a los demás sin tropezar con las palabras.
Me preocupaba por el futuro de formas en que nunca lo había hecho antes. Por las etiquetas, por la pertenencia, por si el amor podía estirarse lo suficiente para sostenernos a ambos sin romperse. Una noche después de una visita familiar especialmente difícil, me derrumbé. Le dije que tenía miedo. Miedo de perderlo. Miedo de perderme a mí misma. Miedo de que amarlo significara renunciar a partes de mi propia verdad. Escuchó sin interrumpir, con lágrimas en los ojos. Cuando terminé, tomó mis manos y me dijo algo que todavía llevo conmigo. Dijo que no quería que yo desapareciera por él de la forma en que él había desaparecido por los demás. Quería que ambos fuéramos reales, incluso si eso significaba decisiones difíciles. Fue entonces cuando entendí que esto no era solo su transformación. Era la nuestra. No porque yo estuviera cambiando mi cuerpo o mi nombre, sino porque amar a alguien a través del cambio te remodela, lo pidas o no. Dejé de pensar en términos de antes y después. Comencé a pensar en términos de honestidad. A medida que su confianza crecía, también lo hacía su sentido de sí mismo. Se paraba más alto, hablaba más claro y reía sin restricción. La persona a mi lado ya no estaba fracturada. Y aunque todavía lloraba por pedazos del pasado, no podía negar la fuerza del presente. La pregunta más difícil no llegó de golpe, se construyó lentamente a través de momentos que parecían ordinarios en la superficie, pero llevaban un peso enorme debajo. Apareció en papeleo que ya no encajaba perfectamente en casillas, en invitaciones que asumían cosas sobre nosotros, en la forma en que la gente me miraba cuando se daban cuenta de que mi pareja ya no era el esposo que esperaban. Llegamos a un punto en el que el amor solo no era suficiente para responder todo. Tuvimos que preguntarnos qué tipo de vida estábamos construyendo ahora y si la forma de ella todavía coincidía con ambos. Una noche, sentados en la misma mesa de la cocina donde este viaje había comenzado en silencio, me preguntó si todavía lo veía como mi cónyuge, o si la palabra esposo se sentía como un fantasma de otra vida. La pregunta me tomó desprevenida, no porque no lo hubiera pensado, sino porque escucharla en voz alta la hizo real. Admití que la palabra se sentía complicada, que llevaba recuerdos que atesoraba y expectativas que ya no encajaban. Le dije que lo amaba profundamente, pero que estaba luchando con la discrepancia entre quién era yo y en qué se había convertido nuestro matrimonio. Escuchó asintiendo lentamente con expresión calmada pero vulnerable. Me dijo que no quería atraparme en un rol que ya no tenía sentido. Dijo que su mayor miedo no era estar solo, sino ser amado por algo que ya no era. Esa frase me golpeó más fuerte que cualquier otra cosa que hubiera dicho porque me hizo darme cuenta de cuánto coraje le tomó arriesgar perderme para ser honesto. Hablamos hasta tarde en la noche sin discutir, sin culpar, solo poniendo verdades sobre la mesa como objetos frágiles que necesitaban manejo cuidadoso. Reconocimos que nuestra relación había sido construida sobre una comprensión del mundo y que esa comprensión había cambiado. Ninguno de los dos estaba equivocado. Ninguno de los dos había fallado. Simplemente habíamos crecido en direcciones diferentes, conectados por el amor, pero atraídos por necesidades diferentes. Surgió la idea de redefinir nuestro matrimonio. Quedarnos juntos no por obligación o miedo, sino por elección en una forma que honrara a ambos. Discutimos posibilidades que alguna vez habrían parecido impensables. Dejar ir ciertas etiquetas. Darnos espacio para explorar la identidad sin resentimiento. Aceptar que amar a alguien no siempre significa quedarse igual. Lloré esa noche completamente y abiertamente por primera vez desde el comienzo. No solo por lo que estábamos perdiendo, sino por lo que éramos lo suficientemente valientes para enfrentar. Me sostuvo firme y gentil, y sentí el mismo cuidado que había sentido años atrás, incluso si la forma había cambiado. En las semanas que siguieron, tomamos las cosas con calma. Les contamos a las personas con cuidado, honestamente sin dramatismo. Algunos no entendieron. Algunos nos sorprendieron con su compasión. A través de todo, permanecimos conectados. No como antes, sino como dos personas eligiendo el respeto sobre el resentimiento. Lo vi entrar más plenamente en su nueva identidad. Su cuerpo continuando cambiando. Su confianza asentándose en algo calmado y seguro. Ya no estaba convirtiéndose. Estaba siendo. Y tuve que decidir qué significaba eso para mí. La respuesta no fue inmediata, pero fue clara. El amor nos había llevado hasta aquí.
La honestidad nos llevaría el resto del camino, incluso si ese camino nos llevaba a algún lugar nuevo. El tiempo tiene una forma de suavizar los bordes más afilados. Lo que una vez se sintió insoportable lentamente se volvió familiar, y lo que una vez me asustó, eventualmente se asentó en comprensión. El miedo que había vivido en mi pecho durante tanto tiempo no desapareció de golpe, pero aflojó su agarre a medida que los días se convirtieron en meses y los meses en un nuevo tipo de normalidad. Para cuando pude decirlo sin dudar, me di cuenta de que la verdad ya había echado raíces. La persona a mi lado ya no era mi esposo de la forma en que el mundo define esa palabra. Ya no estaba fingiendo. Ya no estaba escondiéndose. Se paraba frente a los espejos sin estremecerse, se movía por las habitaciones sin encogerse, y hablaba de sí mismo sin disculparse. Ahora tenía senos, un cuerpo que finalmente reflejaba cómo se sentía por dentro, y un nombre que le pertenecía de una forma en que el viejo nunca lo había hecho. Y de alguna manera en medio de todo ese cambio, el amor entre nosotros no había desaparecido. También se había transformado. Eventualmente elegimos redefinir nuestra relación no como un fracaso del matrimonio, sino como una evolución de la honestidad. Dejamos ir etiquetas que ya no encajaban y mantuvimos la conexión que todavía lo hacía. Algunas personas no entendieron. Algunas pensaron que tenía que ser todo o nada. Pero la vida rara vez funciona así. A veces lo más amoroso que puedes hacer es permitir que una historia cambie su forma sin borrar su significado. Mirando hacia atrás ahora, veo lo valiente que fue mucho antes de que yo lo reconociera. Valiente por sobrevivir en silencio. Valiente por decir la verdad cuando podía costarle todo. Valiente por convertirse en sí mismo incluso cuando el resultado era incierto. Y también veo mi propio coraje. En permanecer presente a través de la incomodidad. En cuestionar lo que pensaba que sabía. En elegir la compasión sobre el miedo. Cuando la gente me pregunta ahora cómo se sintió, no les doy respuestas simples. Les digo que se sintió como duelo y alivio al mismo tiempo. Como perder un camino familiar y descubrir un nuevo paisaje. Como aprender que el amor no está definido por los roles que esperamos que las personas jueguen, sino por la honestidad que les permitimos vivir. Una vez dije casi sin darme cuenta que él era mi esposo. Y luego un día en silencio, con verdad, entendí que esa frase había cambiado. Él era mi esposo. Ahora tiene senos y una nueva identidad. Y el amor que compartimos no desapareció. Simplemente se convirtió en algo diferente, algo real de una forma en que nunca lo había sido antes. Esta no es una historia sobre finales. Es una historia sobre convertirse. Sobre lo que sucede cuando alguien que amas finalmente entra en sí mismo y tú eliges verlo claramente incluso cuando desafía todo lo que pensabas que sabías. Gracias por ver. Por favor, suscríbete.